Creo que está grabando. Está bien. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que es un subgrafo. Vos fíjate que en el punto A, a ver, lo voy a poner un poquito más grande. Ahí está. En el punto A nosotros tenemos un grafo que está formado por, en el A, ¿cierto? Está formado por 6 vértices y 7 aristas. Bien. Entonces, ¿cuál es la definición de subgrafo? Es como cuando nosotros hablamos de grupo y subgrupo, porque en realidad un grafo es un grupo. Un grafo es un grupo que está formado por vértices y aristas. Y entre vértices y aristas, entre las dos, hay una ley de composición interna, que eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces, si este grafo es un grupo, puede haber también un subgrafo. ¿Qué característica tiene que cumplir el subgrafo? Bueno, son dos características. Que las aristas del subgrafo estén incluidas dentro de las aristas del grafo. Esa es la primera condición. Y la segunda, que los vértices del subgrafo, estén incluidos dentro de los vértices del grafo. Con esas dos condiciones ya es un subgrafo. Por ejemplo, el punto B, el B que está aquí, que es este, el B. A ver. Este que está aquí. No, lo voy a andar. Entonces. Bien, le vamos a sacar el relleno. Bien, ese, el B, es un subgrafo del A. ¿Por qué es un subgrafo? Porque veamos. Primera condición, las aristas A sub 1, A sub 2, A sub 5, A sub 6 y A sub 7 son las mismas que A sub 2, A sub 1, A sub 7, A sub 5 y A sub 6. O sea que estas aristas están incluidas dentro del grafo principal. Entonces, y veamos la segunda condición. Los vértices que están ahí, vértice B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 5 y B sub 6, fíjate que están incluidos dentro del grafo. Por lo tanto, podemos decir que es un subgrafo, B es un subgrafo de A. C será un subgrafo de A y acá C, sí, también, porque está formado por 4 vértices y 3 aristas, y los 4 vértices están incluidos en este grafo A y las aristas también. Entonces, vamos a poner también que viene a ser, también es un subgrafo. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos dos. Es fácil, porque generalmente los subgrafos se derivan de un grafo. Y vamos a ver que, a ver, veamos. Con respecto a las aristas, primera condición, las aristas A sub 1, A sub 5 y A sub 4 están incluidas dentro del grafo principal. Sí, acá tenemos A sub 1, A sub 5 y A sub 4. Y los vértices, acá fíjense que hay vértices que están aislados. Definición de vértice aislado son aquellos que no tienen ninguna conexión con otro vértice. Bueno, son aislados, pero no importa eso. Viene a ser un grafo igual. A ver, vamos a ver que voy a marcar acá. Vamos a ver si es un grafo, es un subgrafo de aquel grafo. Lo voy a girar ahí un poquitillo. Bueno. Bien. A ver, veamos. Primera condición, ¿las aristas están incluidas? Sí. ¿Los vértices están incluidos? Sí. Entonces quiere decir que B, C y D son subgrafos de A.
Entonces, para la definición de subgrafos, podemos poner lo siguiente. Es una estructura, fíjense lo que voy a poner ahora, algebraica. Ajá. Es una estructura algebraica que se corresponde con la estructura de grupo inicialmente, ¿no es cierto? Acá estamos relacionando geometría con álgebra, con la estructura de grupo, coma, tal que, ¿se acuerdan cuando decíamos subgrupo? Un subgrupo está incluido la condición que tiene que tener un subgrupo, una de las condiciones es que sea en sí un grupo. Entonces esto es lo mismo. Entonces es uno que se corresponde con la estructura de un grupo tal que un subgrafo, entonces es una parte de un grafo, si es por sí mismo un grafo. Entonces, bueno, entonces le voy a agregar algo. Bueno, se entiende esto, ¿no? Que un subgrafo, para hacer, acá se me movió, bueno, acá le voy a poner las condiciones que tiene que cumplir. Entonces es, dado un grafo y pues expresábamos así nosotros, G igual, que está formado por vértices y aristas. Bien. Fíjense ahora, con una aplicación, y esta aplicación viene a ser una función, que yo la voy a llamar T'. Tiene que haber una relación entre un subgrafo y un grafo, coma. Se dice que prima está formado por vértices prima, es un subgrafo de G, si se verifican las siguientes condiciones. Bueno, y ahora vamos a poner las siguientes condiciones. Cada vez que escribo, esto se baja. Bueno, siguientes condiciones. Bien, la primera condición es que las aristas estén incluidas. A ver, no lo tenemos acá. Sí. Bien, estén incluidas en A y voy a poner todo junto acá y que los vértices de B' es un poco más extensa las condiciones, pero ahora por ahora vamos a ver esto que está así. Es para solamente poder reconocer un subgrafo. Estamos haciendo generalidades, así que con esto está bien. Entonces, en definitiva, B, C y D son subgrafos de A, porque cumplen con esas dos condiciones que son las fundamentales. Después veremos el asunto de las relaciones. Bien, conexidad. Entonces, quiere decir, entre paréntesis le voy a poner grafo conexo. Grafo conexo. Entonces,
Vamos, un grafo es conexo si para un par de vértices existe por lo menos una arista que los una. Entonces, repito, un grafo es conexo si para un par de vértices existe por lo menos una arista que los una. Entonces, quiere decir aquí, tenemos que ver a ver cuál de estos dos es conexo. Vamos al grafo 1, que es el que está acá, el grafo 1. Veamos pares de vértices, 1, 2, y ahí tiene un camino. Con el 1, 4 tiene un camino, 5, 4 tiene un camino, 2, 5 tiene un camino, 2, 3 tiene un camino. Entonces, podemos decir que el primer grafo es conexo, porque por lo menos tiene que haber un par de vértices, tiene que haber una conexión. Esto significa que no pueden quedar vértices sin estar conectados. Entonces aquí le vamos a poner grafo conexo. Y veamos el otro. Veamos, el 1 y 2 tiene una conexión, el 2 y el 3 también. Pero fíjense que entre el 3 y el 4 no hay conexión. Tampoco entre el 1 y el 4, que podría ser. 4 y 5 sí, pero no hay, bueno, no hay entre el 3 y el 5 o el 1 y el 5. Entonces quiere decir de que hay pares de vértices que no se unen entre sí. ¿Está? Es decir, acá no puede quedarse, digamos, estos pares de vértices. Si bien están unidos, no pueden quedar aislados del resto de los vértices. Tiene que haber por lo menos una conexión. Entonces el 5 y el 4 quedan lejos, o sea, quedan fuera del grafo. Por lo tanto, podemos decir de que este es un grafo no conexo. Veamos de los ejemplos anteriores que hemos trabajado nosotros, si hay alguno que es no conexo. Bien, todos estos son conexos. Este es un grafo que no es conexo, porque hay un vértice que no tiene ningún tipo de unión con otro. Veamos, este también es no conexo. Este sí es conexo. Bueno, el resto parecería que es conexo. Entonces, bien, en definitiva, ¿qué hemos visto? Subgrafo. Entonces, un subgrafo, para que haya un subgrafo tiene que haber un grafo que lo contenga. Entonces, este subgrafo es, digamos, esta estructura es un subgrafo de otro que ya está formado si los vértices están incluidos y si las aristas también están incluidas. Y luego decimos que un grafo es conexo si por cada par de vértices existe por lo menos una conexión. Entonces acá no hay conexión, el 5 queda lejos, fuera del resto, y el 4 también, a pesar de que entre ellos dos haya una conexión, pero queda aislado del resto. O sea que tiene que haber por lo menos una arista que los una. Bien. Grafo euleriano. Bueno, grafo euleriano. Nosotros habíamos visto más arriba un grafo que era hamiltoniano. Veamos, hamiltoniano. Creo que estaba más arriba. Acá estaba el hamiltoniano. Entonces, para repasar, un circuito hamiltoniano es un camino, entonces, en donde yo parto desde un punto y vuelvo al punto de partida pasando solamente por un vértice. Recordemos, si yo parto del B1, B2, B3, B4, B5, B6, B4, bueno, perdón, B3, B7, B6, B5, B4 y B1. Es decir, que yo partiendo del B1 puedo hacer todo el circuito, que es circuito cerrado, porque tengo que tener principio y origen, y tengo que pasar por todos los vértices, pero con una característica, una sola vez nada más. Entonces nosotros vimos acá que este era un circuito hamiltoniano
porque pudimos pasar por todos los vértices una sola vez, ¿sí? Y sin volver a repetir. Muy bien. Un grafo es euleriano, cuando un gráfico es euleriano, lo voy a poner aquí, la definición es aquel que contiene a todas las aristas una sola vez. Entonces, el hamiltoniano es un circuito en donde yo paso por todos los vértices una sola vez sin repetir. El euleriano es similar, lo único que tiene que pasar a través de todo un circuito solamente por todas las aristas una sola vez. Entonces veamos de estos dos cuál es euleriano. Esto nos va a llevar un cierto tiempo porque es complicado hacerlo, pero vamos a arrancar de acá, de este vértice que no tiene nombre. Entonces voy a trazar esta primera arista, ahí, y le voy a colocar de color rojo y un poquitillo más grueso. Bien, ahí tenemos una arista. Tenemos que ir a hacer un circuito pasando por la arista. Entonces veamos. Y acá podemos ir para acá. Si me equivoco voy a volver atrás. Sí. Ahí, vamos por esa arista. Veamos. Perfecto. De aquí voy a ir en diagonal. A ver. En diagonal al otro. No me interesan los vértices. Puedo pasar por el vértice dos veces, porque este no es hamiltoniano. Este es euleriano. Bueno. A ver. Y 5, ¿cómo haría ahí? Sí, entonces, veamos. Puede ser desde aquí hasta aquí. Ahí paso por otra arista. Bien. Y ahora. Ah, bien, a ver. Ustedes ahí en casa, fíjense si tienen alguna idea, si vamos bien. Yo creo que ahí estamos bien. Ahí, tic, tic, tic. Entonces podemos de este para acá. Ahí está. Bueno, a ver. Fíjense que estoy pasando ahí por varias vértices, pero no me interesa. A mí lo que me está interesando es la arista. Repito, el hamiltoniano era de los vértices solamente una sola vez. Este ya no es hamiltoniano, porque ya hemos pasado por vértices más de una sola vez. Inclusive ahora estamos pasando 3 veces por el mismo vértice. No, 2 veces por el mismo vértice. O sea que de acá se demuestra que un euleriano puede no ser hamiltoniano. Y ahí, a ver cómo era así, y bueno, de acá para arriba, tendría que haberlo hecho con flechas, pero como no es un dígrafo, no quiero que se confunda. Entonces, y me quedaría que,
Bueno, como está grabado, se van a dar cuenta que yo voy por las aristas. Y se acabó. Entonces, este sí es euleriano. Repasando, yo partí de aquí, hice diagonal, esta, así, 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 tac, subí, vine y ahí. Pasó por todas las aristas, se hizo un circuito una sola vez. Entonces es euleriano. Veamos este. Veamos si el G' es euleriano. Entonces yo elijo, bueno, voy a partir de acá. Puedo elegir cualquier punto de partida. Vengo ahí. Y bueno, pero no voy a seguir más. ¿Por qué? Porque de aquí puedo ir por arriba, muy bien. De ahí voy por abajo, pero para volver al inicio voy a tener que pasar por esta arista otra vez. Entonces, vamos a poner aquí euleriano y este no euleriano. Para que sea euleriano, Euler estableció una condición, para que un grafo sea euleriano, no debe tener vértices aislados, muy bien, sí, porque si no, no podríamos pasar, o sea, no podríamos utilizar aristas. Y aparte de eso, todos sus vértices tienen un grado, y esto se lo voy a poner comilla, par. Muy bien. Entonces, todos los vértices tienen que ser de grado par. Veamos en el euleriano, el vértice superior es de grado 2, el de la derecha es de 4, el de la derecha y abajo es de 4, este es 2, este es 4 y este es 4. Recuerden que grado de un grafo, hay un grado, o sea, de un vértice, perdón, es la cantidad de aristas con que está asociado ese vértice. En un dígrafo había un vértice que era era un vértice que podía ser distinto, pero se llamaba vértice absoluto cuando no se tenía en cuenta si de ese vértice salía una arista o llegaba. Bueno, entonces veamos, fijémonos acá, este grafo no tiene vértices que son aislados, pero este vértice es de grado 2 y este vértice es de grado 3 y este vértice es de grado 1. Por lo tanto, significa que no es un grafo euleriano, por lo tanto no puedo pasar por los vértices, o sea, no puedo hacer un circuito pasando por sus aristas una sola vez. ¿Cuándo se dio cuenta este Euler? Bueno, Euler arrancó con acá, con el asunto de los puentes. Entonces, aquí tenemos nosotros a la derecha la representación de los puentes. Ups, a ver, veamos. No pone transparente. Bien. O este transparente también. Se me va a descontrolar todo, ya lo veo venir. Bueno, no importa. La cuestión es que, ¿cuál es la cuestión? Fíjense, analicemos los vértices, grado 3. Chao. Ya no lo puedo hacer porque el D es de grado 3. El A es de grado 3. El B, 2, 4, es de grado 5. Y el C es de grado 3. Por lo tanto, no va a haber un camino euleriano. Por lo tanto, la teoría de que es posible cruzar
todos los puentes que son aristas una sola vez y llegar al principio? No. Entonces, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay un camino euleriano. De todos los grafos, lo más importante es el camino hamiltoniano y el camino euleriano. Son fundamentales. Bueno, muy bien. Ya sabemos que euleriano, euleriano, y ahora, ¿qué viene? A ver, ¿qué más? Matriz de adyacencia. Y ahora se les viene la noche porque vamos a entrar dentro de la teoría de matrices cuando hablemos de operaciones con grafos. Fíjense que está relacionado con el álgebra, indudablemente. Y si está relacionado con el álgebra, podemos ver estructuras algebraicas o grupos o anillos o grupos relacionados con grafos u operaciones con matrices. ¿A qué se le llama matriz de adyacencia? Bien, entonces, todo grafo, bueno, ahí está, si esto se lo coloqué, puede representarse por una matriz cuadrada que tiene el orden del número de vértices del grafo. Dicha matriz recibe el nombre de matriz asociada o matriz de adyacencia. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos un grafo, acá a la derecha. Entonces a mí me van a decir, bueno, mire, ¿por qué no establece la matriz de adyacencia de ese grafo? Perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer inicialmente, bueno, muy bien, tengo que ver cuántos vértices hay. Entonces observamos el grafo, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Por lo tanto, la matriz de adyacencia va a ser una matriz cuadrada de 5 por 5, porque está relacionado con los vértices. 5 por 5, y a ver si acá podemos... ahí. Pero voy a utilizar la ecuación para armar una matriz. No va a ser fácil. Bueno, acá tenemos matriz. Entonces de aquí es 5 por 5. Entonces veamos. Si es 5 por 5, me Profe, van a quedar aquí. puede usar la de 2 por 2 y le puede ir agregando filas de columnas. Claro, sí, eso es lo que estaba Pero ahí pensando. tiene esa... ah, Estaba pensando eso. Ahí. No, esta no. Acá está. A ver, y entonces quiere decir de que ahí le tengo que poner 4, o por lo menos... no va a caminar esto. Bueno, miren, no vamos a perder más tiempo. Vamos a hacer así. Opción B, tabla. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y es más, me conviene más así. Vamos a poner 6. 3, 4, 5, 6. Bueno, listo. Siempre hay que arreglársela de alguna forma, ¿no? Bueno, si no lo puedo hacer como matriz, pero de todo modo, de aquí puedo derivar la matriz. Ya después veré, investigaré con el editor de ecuaciones. No quiero investigar ahora y hacerles perder tiempo. Bueno, ¿y dónde se fue? Hello, está. Bueno, me viene bien que esté ahí. Entonces, vamos a ver, vértices. Entonces voy a poner la matriz. Entonces, esto es un arreglo. Entonces, veamos. Vamos a poner ahí A, perdón, minúscula.
Este va a ser A. Es como una tabla que trabajamos en álgebra también. A, B, C, D y E. Perfecto. Y lo mismo de acá. Bueno, ya lo voy a arreglar. A, B, C, D y E. Bueno, vamos. Perfecto. Bueno, veamos cómo es esto. Tomamos el A. Entonces, nosotros tenemos que ver qué relación tiene el A consigo mismo. No hay un bucle, o sea, el A no está relacionado consigo mismo, es cero. El A está relacionado con el B, sí, entonces va a haber un 1. El A con el C no, es cero. El A con el D sí, es 1. Y el A con el E también es 1. Es decir, que estoy colocando 0 cuando no hay una conexión de un vértice con respecto a sí mismo o a otro. ¿Puede ocurrir que AA sea 1? Sí. Por ejemplo, veamos. Si nosotros tuviésemos algo así como un bucle, entonces ese vértice estaría conexionado con sí mismo, pero en este caso no. Entonces, como no hay conexión, a ver, ya le vamos a decir. Bueno, veamos, pasemos al B. Ojo que esto no es dirigido, por lo tanto, al no ser dirigido, no va a haber problema. Entonces, B está unido con A, sí, 1. B con B, no, es 0. B con C, B con C, sí, 1. B con D, B con D. B con D, 0. Y B con E es 0. Si me llevo a equivocar, avísenme para lo vamos a ir mejorando. A ver, el C con el A, C con el A, no, es 0. C con el B es 1. C con el C, 0. C con el D, C con el D, C con el D, hay un 1. Y C con el E es 0. D con A es 1. D con B, D con C, 1. D con D, 0. D con E, 1. E con A, 1. E con B, E con B, 0. E con C, 0. E con D, E con D, E con D es 1. Y E con E es 0. Bueno, ahora lo voy a marcar aquí, así, y le voy a poner un colorcito. Bien, esa es la matriz de asociada, llamada matriz asociada o matriz de adyacencia. ¿Está? Matriz de adyacencia. Muy bien. En el caso de grafos es igual. En el grafos dirigidos, aquí, hay dos. A ver, podemos considerar dos tipos de vértices. Si nosotros consideramos
solamente como vértices absolutos. A ver, vamos a ver acá arriba. Si ya lo habíamos, vértices aislados. Recepción, emisión. Bueno, les había dicho, bueno, vértices. Bien, habíamos hablado de que los vértices pueden ser absolutos, no, que no me acuerdo si le había dicho absoluto porque por ahí tiene otra nomenclatura de cómo le había dicho los vértices, pero si no tenemos en cuenta la dirección, si no tenemos en cuenta el sentido del dígrafo, la matriz de adyacencia es la misma. Si no, hay que tener en cuenta cuál es la dirección. Entonces veamos, voy a tomar este acá. Bien. Bueno, puedo considerar, decir, bueno, usted tenga en cuenta la dirección del dígrafo. Bueno, está bien. Si tenemos en cuenta, vamos a empezar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 es lo mismo. El A con el A es 0, no está considerado. El A está relacionado con el E, el A con el B. No hay, bueno, si hay una conexión es 1. El A con el C, no, es 0. Perdón, ahí está. El A con el 0, el A con el D, el A con el D. Bien, voy a considerar como que los vértices son absolutos, es decir, es un vértice local. Voy a considerar solamente que hay una unión, ¿tá? Entonces, si hay una unión entre A y el D, no, sin considerar los sentidos. Entonces 1 y el A con el E, ya lo habíamos dicho, no, también hay un 1. El B con el A, sí. El B con el B, no. B con el C, sí, es 1. B con el D, sí. Y el B con el E, no. El C con el A, no. C con el B hay una adyacencia. C con el C, no. C con el D es 1. C con el E, no. D con el A, 1. D con el B, 1. 1. 0 y 0. E con el A, 1. Y los demás son todos 0. Bueno, esa es adyacencia, que significa que hay una unión entre dos vértices, sin tener en cuenta el sentido. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta el sentido, tenemos que hablar de una matriz de incidencia. Aquí en la matriz de incidencia, matriz de adyacencia, entonces, repasando, es una matriz cuadrada que nosotros tenemos en cuenta los vértices y es adyacencia porque hay que ver si hay una unión, hay una conexión entre un vértice con otro. Bueno, ahora hay una matriz de incidencia que es similar a esto. Lo único que hay que tener en cuenta en estos casos es que en vez de haber vértices, también están las aristas. Entonces se tiene la siguiente consideración. Vamos a decir parágrafos. Bueno,
Vamos a hacer así, acá tenemos que ver. Fíjense que este no es una matriz cuadrada, este puede ser cuadrada o puede ser rectangular. Ya que está, voy a tomar esto y venimos aquí. A ver si te lo corro ahí. Ese es un grafo. Bien. En las columnas van a ir los vértices. Entonces, acá habrá, veamos cuántos vértices hay. Hay 5 vértices. Entonces, vértice 1, 2, 3, 4 y vértice 5. Y en las filas van a ir las aristas. Tenemos E1, ya lo voy a cambiar con minúscula. E2, E3, ¿cuántos tenemos? 6 aristas. 4, 5 y acá vamos a insertar una más. Bien. E6. Esto no va a ir. Bien, bueno. Vamos a ver cómo se arma la matriz de incidencia. Tengo que ver, acá tengo B1, que es el vértice 1. ¿Cuáles son las aristas asociadas al B sub 1? Entonces, la E1 y la E2. Entonces acá va a ser 1 y 1. Y las demás no. O sea, ninguna llega. Acá no puedo hablar de llegar porque es un grafo. ¿Cuáles están asociadas? O sea, el vértice 1 está asociado con estas dos aristas. No tiene una asociación con las otras, por lo tanto va a ser 0. El vértice 2 está asociada con E sub 3, E sub 4 y E sub 6. O sea que E sub 3, E sub 4 y E sub 6. Y el resto, 0, 0, 0. Bien. Vértice 3 está asociada con la E sub 5 y E sub 6. Entonces, E sub 5 y E sub 6. 0, 0, 0, 0. B sub 4 con la E sub 1 y la E sub 3. 1. Bien, entonces acá vamos a tener 0, 0, 0, 0. Y B sub 5, que es el vértice 5, está asociado con E sub 2, E sub 4 y E sub 5. E sub 2, E sub 4 y E sub 5. Todas las demás, 0, 0. Y ya está la matriz de incidencia para grafos. Pero que vamos a ver qué pasa para dígrafos. Bueno, veamos acá abajo, había hecho yo un dígrafo. Para dígrafo, que es un grafo dirigido. Ahora sí tenemos que tener en cuenta, como chiquito, bien. Veamos este que está acá. Bueno. Entonces, acuérdense que matriz de adyacencia y matriz de incidencia. Para grafos, para dígrafo voy a tomar esta misma y la voy a ubicar acá abajo. Y veamos, las columnas son los vértices. ¿Cuántos vértices tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, está bien. ¿Y cuántas
Aristas, tenemos una acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que me faltaría una columna más. Bien, bueno, vamos a ver ahora cómo es esto. Veamos el vértice 1. Acá es una cosa, esto es así. Hay dos cosas acá, que el vértice puede ser el origen o el destino. Origen o destino. Entonces vayamos al B sub 1, que está aquí, a B sub 1. Es el origen, B sub 1, es el origen de dos aristas, E sub 1 y E sub 2. Entonces ahí va a haber E sub 1 y E sub 2. Es origen y no tiene ningún tipo, perdón, no, es 1. No tiene ningún tipo de relación con las otras aristas. Voy a ponerle 7. No tiene ningún tipo de relación. Por lo tanto, cuando no hay ninguna relación, es 0. Vamos al vértice 2. Está aquí el vértice 2. Es origen de E sub 5 y E sub 6. Entonces aquí va a estar 1 y 1. Pero es un receptor de E sub 1. Es decir, viene a ser el destino de E sub 1. Si es el destino, entonces es menos 1. Con el resto no hay ningún tipo de, no hay, ¿no es cierto?, ningún tipo de relación. Vamos al B sub 3. El B sub 3 está aquí. Veamos, es el origen de, a ver, no sé bien, de 4, origen de 4. El origen de 3, pero es el destino de E sub 2 y es el destino de E sub 6. Con lo demás no tiene ningún tipo de relación. Vamos al B sub 4, que está aquí. Es el origen solamente de E7, por lo tanto acá va a ser 7. Y es el destino de E sub 3 y E sub 5, bien. Y con el resto, perfecto. Muy bien. Y por lo tanto, por último, el B sub 5. El B sub 5 está aquí. Fíjense que es el destino de E sub 4 y E sub 7. A ver, E sub 4, sí, y E sub 7. Y aquí también. Bueno, y todo el resto sea. ¿Para qué se hace esto? Bueno, muy bien. Tanto el de adyacencia como el de incidencia nos permite a nosotros hacer dos cosas. Primero, de saber qué tipo de estructura es el grafo que estamos utilizando. Y segundo, pueden ser que a nosotros nos den el grafo, la tabla, la matriz. Entonces nosotros viendo esta matriz podemos generar ese grafo. Porque acá nosotros, por ejemplo, para el digrafo, los que son negativos sabemos nosotros que son de destino y los que son positivos son los de origen, mientras que el 0 no hay relación. Entonces, con cualquiera de las matrices podemos establecer cualquier grafo y vamos a aprender a ver solamente la matriz y decir, ah, bueno, este es un grafo, por ejemplo, acá puede ser, en este caso, fíjense que en ningún momento, por ejemplo, en el de adyacencia, si fuese que AA es 0, fíjense que acá tenemos la diagonal principal, ¿lo ven? La diagonal principal son todos ceros. Y a ver, fíjense que si yo tengo acá a los extremos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, fíjense que es simétrica, o sea que la eje simetría, entonces ¿qué propiedad
tiene este grafo? Tiene una propiedad que es conmutativa. Ajá, tiene una propiedad conmutativa. Entonces, ¿por qué sabemos? Porque acuérdense que cuando nosotros teníamos tablas y había una simetría respecto al eje principal, se cumplía la propiedad conmutativa. Generalmente la propiedad conmutativa no se da en dígrafos porque si tenemos en cuenta el sentido, y no es lo mismo que sea origen y no es lo mismo que sea destino. Bueno, esto es lo último, que es matrices hasta donde vamos a ver nosotros. Hay algo más extenso, luego son las aplicaciones. Pero digamos, toda la teoría básica está acá. Todo lo que hay que saber de grafos está aquí y a partir de acá vamos a ver las aplicaciones. Entonces, repaso general. El grafo nació con un problema que fue planteado por Euler. Él estableció que el grafo está formado por vértices y por aristas y se establece entre los dos una relación que la llamamos T. La relación es vértices, T es para vértices y aristas. B viene a ser acá el origen y A viene a ser el destino. O sea, son dos conjuntos, conjuntos de vértices y conjuntos de aristas. Pueden ser grafos que no estén, las aristas no estén dirigidas o sí. Cualquiera uno de los dos serán grafos o digrafos. Cada uno tiene sus características que son similares. Las características las hemos visto en una tabla, que es esta, pero en realidad es exactamente lo mismo, lo único que cambian los nombres, pero el concepto es el mismo. Luego se establece la relación entre los grados. Acá establecimos nosotros cuáles son los grados y aparte el teorema fundamental de los grafos, que la suma de los vértices sería igual al producto de 2 veces por la arista. Y después empezamos con tipos de grafos, multigrafo, grafos planos, pasamos por subgrafos ahora, grafos conexos, grafos eulerianos, hamiltonianos, y luego dentro de los grafos las matrices de adyacencia y de incidencia. Y con esto termina esta unidad. Falta la aplicación nada más, pero la parte teórica ya está. Listo. Bueno, muy bien, espero que haya sido de su agrado. Profe, ¿puede Sí, ser que algunas veces en la matriz haya el número 2 en vez del número 1? no, por ahora no. Ah, Eh, bien, no hay porque generalmente las aplicaciones de las matrices se usan en el álgebra de Boole, en los sistemas binarios 1, ceros. Entonces, cuando aparece 2, no forma parte del grupo. ¿Está? o sea, puede ser solo que no... Mm, Porque eh, estaba viendo una fotocopia que tenía y decía que cuando es 2 es porque el vértice tiene un receptor y un emisor. Pero no sé. bueno, es lo mismo de incidencia. Yo considero en vez del 2 menos 1. Ah, ¿Me entendés? ujú. De todos modos, hay una matriz de grados también. Capaz que ha sido eso. Pero bueno, ya lo vamos a ver. ¿Ah? Sí. Vamos a ver las aplicaciones y con eso nos vamos a dar cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, listo. ¿De Entonces, esto va a haber algún trabajo práctico o algo? sí, por supuesto. Vamos a ver una No, aplicación. porque... ¿Y Yo creo que hay algún programa o aplicación con el que se puedan hacer cosas con esto? sí, sí, por eso. Vamos a ver las aplicaciones y problemas. Hay Claro, o problemas sea, que un trabajo práctico, pero que sea como más tecnológico, no sé si se puede. sí, por supuesto. Estaría bueno, está bueno eso. Bueno, sí, se utiliza, el grafo se utiliza mucho en programación, en computación, álgebra de Boole. Es muy útil. Se usa mucho en psicología, en sociología, en la ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería de transporte, por ejemplo.
Nosotros tenemos varias ciudades y tenemos una empresa de transporte. Queremos ver cómo unir las ciudades y con los colectivos y tener el mayor rendimiento con el menor gasto posible, se utiliza un grafo. ¿Ah? Entonces ya vamos a ver. Bueno, ¿algo más? No.